Bienvenidos a esta nueva explicación. Hoy vamos a diseccionar uno de los momentos más impactantes de toda la historia universal. Porque, a ver, el año 1492 no es solo una de esas fechas que te aprendes de memoria en el colegio, es literalmente el instante que marca un antes y un después. Es el choque definitivo entre dos mundos inmensos que habían evolucionado de forma completamente independiente desde los mismísimos orígenes de la humanidad. Para nosotros, hoy es el punto exacto donde la Edad Media se rompe en mil pedazos y nos mete de lleno en la Edad Moderna. Es una historia fascinante, de pura ambición, de desesperación, de muchísima perseverancia y, sobre todo, de un malentendido geográfico absolutamente monumental. Y fijaos en esto, porque la ironía histórica que tenemos aquí es de locos. Toda esta gigantesca expedición, este momento que cambió para siempre en la trayectoria de la humanidad, ocurrió única y exclusivamente porque los cálculos en los que se basaba estaban terriblemente mal, tal cual. Si esos números hubieran sido correctos desde el principio, este viaje jamás de los jamases habría recibido financiación. Pensemos en eso por un segundo. El mayor descubrimiento de la historia moderna fue, en su esencia, fruto de un tremendo error matemático. Nuestro recorrido de hoy está muy claro. Primero, hablaremos de esas rutas comerciales bloqueadas que desataron la crisis en Europa. Segundo, analizaremos la audaz empresa de las Indias. Tercero, viviremos ese tenso viaje a lo desconocido. Cuarto, el impacto del encuentro de esos dos mundos. Quinto, el caos y el brutal intercambio biológico. Y por último, el legado que dejó este enorme error de cálculo. Vamos allá con el primer punto: rutas comerciales bloqueadas. Para entender realmente a Cristóbal Colón, tenemos que ponernos en la piel de la Europa del siglo XV y sentir su tremenda ansiedad geopolítica. Imaginaos la mayor crisis global de suministros que podáis pensar, pero hace más de 500 años. Durante muchísimo tiempo, el Imperio mongol había protegido unas rutas terrestres larguísimas que permitían a los comerciantes europeos traer bienes de puro lujo desde Asia. Hablamos de productos que en Europa ni existían: la seda, la porcelana y, lo más crucial de todo, las especias. En aquella época, las especias eran literalmente el petróleo de hoy. Pero claro, con el ascenso del Imperio otomano y la caída de Constantinopla, se cerró el grifo. Esas rutas tradicionales quedaron totalmente bloqueadas. Así que los europeos, especialmente Portugal y los reinos de España, entraron en pánico. Necesitaban desesperadamente encontrar nuevas rutas marítimas. Los portugueses ya estaban bajando por toda la costa africana intentando rodearla, pero el tiempo apremiaba y había que buscar alternativas. ¡Ya! Y así pasamos a la sección 2, la empresa de las Indias. Aquí es exactamente donde entra en escena nuestro navegante genovés, con una idea que sonaba rarísima para la época. Y ojo, porque aquí tenemos que desmontar uno de los mitos históricos más persistentes y repetidos de todos los tiempos. Seguro que habéis escuchado que Colón era el único visionario que sabía que la Tierra era redonda y que todos los demás pensaban que era un disco plano que terminaba en un abismo plagado de monstruos marinos. Pues falso. Total y absolutamente falso. Las personas cultas, los matemáticos, los navegantes expertos y los comerciantes del siglo XV sabían perfectamente que la Tierra era una esfera. Ese no era el debate en absoluto. El verdadero problema no era la forma del planeta, sino su tamaño. Y el epicentro de ese problema es este número. Colón, que era un fanático absoluto de los relatos de Marco Polo sobre Japón, o Zipango, como lo llamaban, basó todo su proyecto en la carta de un matemático llamado Toscanelli. Y resulta que Toscanelli calculó que la circunferencia de la Tierra era de unos 29.000 kilómetros. Pero la realidad es que la Tierra mide un poco más de 40.000. Es una diferencia abismal. Así que, creyendo que el planeta era muchísimo más pequeño de lo que realmente es, y sin tener la más mínima idea de que había todo un continente gigante en medio, la idea de navegar hacia el oeste para llegar al este sonaba no solo viable, sino rapidísima. Armado con estos datos completamente erróneos, Colón se fue a buscar inversores. Primero llamó a la puerta del rey de Portugal, Juan II, pero sus consejeros, que eran muy astutos, revisaron los números y le dijeron que ni hablar. Tras ese portazo, se fue a los reinos de Castilla y Aragón. Los reyes católicos, Isabel y Fernando, lo tuvieron años y años en la sala de espera, porque estaban en plena reconquista de Granada y no tenían tiempo para distracciones. Pero en cuanto terminó esa guerra, accedieron y firmaron un acuerdo que es, francamente, extraordinario: las capitulaciones de Santa Fe. Colón no solo consiguió que le pagaran los barcos, sino que se garantizó unas condiciones bárbaras: el 10% de todas las ganancias, el título de gran almirante de la mar Oceana y ser virrey y gobernador de cada pedazo de tierra que descubriera. Nos adentramos en la sección 3, el viaje a lo desconocido. Con el contrato por fin bajo el brazo, empezaba la pesadilla logística. Porque claro, a ver quién es el valiente que convence a un montón de marineros para navegar mar adentro sin ver la costa hacia un destino totalmente invisible.
Consiguieron 3 barcos, la Pinta y la Niña, que eran carabelas bastante ágiles, y la Santa María, que era más grande y bastante más torpe. A Colón, por cierto, no le hacía mucha gracia la Santa María. Gracias a la enorme influencia de los respetadísimos hermanos Pinzón, lograron reunir a unos 90 hombres. Salieron del puerto de Palos el 3 de agosto, hicieron una parada técnica súper necesaria en Canarias para arreglar timones y coger comida, y el 6 de septiembre se lanzaron al inmenso océano. Y el viaje fue angustioso. Literalmente, se pasaron un mes entero viendo solo agua. Los víveres caían en picado, la desesperación crecía y la tripulación estuvo a punto de amotinarse. Fue gracias a la mano dura y el liderazgo de Martín Alonso Pinzón que no se desató el caos absoluto a bordo. Pasamos a la sección 4, el encuentro de dos mundos. Y entonces llegamos al segundo exacto en el que la historia hace clic. Cuando el tiempo que daban los cálculos de Colón ya se había agotado por completo y la moral de esos 90 hombres estaba por los suelos, de repente, en la madrugada del 12 de octubre de 1492, un marinero que estaba subido a lo más alto de la Pinta, Rodrigo de Triana, rompió el silencio del mar con ese grito histórico. Ese horizonte vacío e interminable por fin mostró una costa. Habían conseguido cruzar el Atlántico. El choque cultural de esos primeros instantes debió ser algo indescriptible. Desembarcaron en una isla de lo que hoy son las Bahamas, que los nativos llamaban Guanajaní, y que Colón rebautizó sobre la marcha como San Salvador. Él estaba 100% seguro de que había llegado a las Indias y por eso empezó a llamar indios a todos los que vivían allí. Los diarios de la época describen a estos nativos, los taínos, como gente muy pacífica y llena de curiosidad. Pero claro, la barrera del idioma era absoluta. Los españoles, por su parte, tenían una prisa terrible por encontrar oro para poder justificar toda la inversión ante los reyes. Preguntaban por señas dónde estaba el oro e incluso llegaron a secuestrar a varios nativos para obligarles a hacer de guías entre las islas. Llegamos a la sección 5, caos y el intercambio colombino. El viaje de vuelta a Europa destapó una verdadera caja de Pandora. Justo antes de regresar, la nave Santa María encalló y se perdió. Con sus restos de madera levantaron un asentamiento, el Fuerte La Navidad, y dejaron allí a 21 marineros. Pero cuando Colón volvió a España y contó lo que había visto, se puso en marcha algo gigantesco, el intercambio colombino. De un día para otro, la flora, la fauna y los virus de 2 hemisferios enteros empezaron a mezclarse. Desde Europa llegaron caballos, gallinas y, desgraciadamente, enfermedades infecciosas contra las que los nativos no tenían ninguna defensa inmunológica. Y desde América viajaron hacia Europa alimentos que cambiarían nuestra gastronomía para siempre: la patata, el tomate, el ají y el maravilloso cacao. Pero a nivel organizativo, el proyecto de Colón se vino abajo rapidísimo. Cuando volvió en su segundo viaje, esta vez con miles de personas, se encontró el Fuerte La Navidad reducido a cenizas y a todos sus hombres muertos. Y como no lograba encontrar las montañas de oro que había prometido en España, tomó una decisión muy oscura. Inició un negocio de captura y esclavización de nativos para mandarlos a Europa y así saldar sus deudas. Esto encendió la resistencia local y provocó un descontento brutal entre los propios colonos españoles. Hubo rebeliones enormes como la de Francisco Roldán. La Española se volvió un lugar tan caótico, con acusaciones tan graves de maltrato y de pésima gestión, que los reyes católicos tuvieron que intervenir. Mandaron a un investigador y Colón acabó arrestado y cruzando el océano de vuelta a España metido en cadenas. Y así entramos en la última parte, la sección 6, el legado de un error. Aunque luego consiguió convencer a la corona para hacer un cuarto y último viaje, su destino ya estaba escrito. Ese último intento fue una auténtica odisea de supervivencia. Los cascos de sus barcos fueron devorados por la broma, que es un molusco que se come la madera, y acabaron atrapados y varados en Jamaica durante meses, esperando un rescate que no llegaba nunca. Agotado, enfermo y desgastado por tanto infortunio, Cristóbal Colón muere en el año 1506. Y aquí volvemos a la gran ironía de toda esta historia: su inmensa terquedad. Falleció creyendo ciegamente que esas costas que había explorado eran Asia. El hombre que unió para siempre los dos lados del Atlántico cerró los ojos sin llegar a comprender jamás la verdadera magnitud de lo que había hecho. Encontró un continente nuevo y gigantesco, y nunca lo supo. Es que, de hecho, ni siquiera la gloria de darle nombre a ese continente sería para él. Ese honor recayó en otro navegante italiano, Américo Vespucio. Vespucio, explorando esas mismas tierras un tiempo después, se puso a observar las dimensiones de la costa y dijo lo que hoy nos parece muy obvio: a ver, esto no es Asia. Fue la primera persona en documentar oficialmente que estaban ante una masa de tierra completamente desconocida, y por eso, en su honor, los cartógrafos europeos empezaron a llamar a ese nuevo mundo América. Y con esto cerramos la exploración de hoy.
Hemos repasado cómo una increíble ironía histórica marcó el destino de millones y millones de personas. Pensadlo fríamente, si los cálculos del principio hubieran estado bien hechos, esa ruta hacia el oeste se habría cancelado por ser directamente imposible con los barcos de la época. Esto nos deja con una pregunta que da mucho que pensar. Si un simple error matemático pudo cambiar el rumbo de toda la humanidad de una forma tan drástica, ¿qué verdades absolutas que hoy damos por sentadas podrían estar escondiendo nuestro próximo gran descubrimiento global? Ahí lo dejo. Nos vemos en la próxima explicación.